qué temas estamos? ¿Alguien se acuerda qué tema estamos tratando esta semana, este tiempo? ¿De qué estamos hablando? A ver. Por ahí un versículo decía tarde, mañana, mediodía. ¿De qué era? De la oración, ¿cierto? Estamos hablando acerca de la oración, ¿cierto? Entonces, vamos a continuar con este tema y ustedes ahí en su casa vamos a ir recordando lo que hemos hablado y vamos ahora a hablar de unos personajes muy importantes de la oración. Pero antes vamos a orar. Ustedes ahí en su casita van a repetir después de mí, ¿bueno? Ahí donde están, sentaditos en el sillón, o los que están parados, los que están en el comedor, donde quiera que estén, vamos a ir repitiendo, ¿ya? Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has regalado. Gracias porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Bendice cada uno de los niños que están conectados en esta tarde y a los que no han podido conectarse también. Bendice al papá, a la mamá. Bendice, Padre Santo, todo lo que tú nos das. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú siempre cuidas de nosotros. Te pedimos por los niños que están enfermos, te pedimos por la familia que puede que esté enferma, algún familiar. Y así, Señor, te damos gracias por tu amor. Amén y amén. Entonces, siempre recordar que Jesús nos ama, que escucha nuestras oraciones y que está pendiente de todo lo que nosotros hacemos y siempre quiere bendecirnos, ¿cierto? Y que las oraciones de los niños también son importantes. Entonces, recordamos que orar es hablar o es conversar con Dios, ¿cierto? Entonces, orar es hablar o conversar con Dios, ¿cierto? Poderle presentar todo lo que somos. Primero comenzamos diciéndole cosas bonitas, como que Él es grande, que es bueno, que gracias porque nos cuida, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas, primero que todo, le expresamos a Dios lo que hay en nuestro corazón como en gratitud y en agradecimiento. ¿Ves? A Jesús, después que le damos gracias. Gracias porque después de que le decimos que Él es grande, que Él es poderoso, después le decimos que estamos muy agradecidos de todo lo que nos han dado. Después también le podemos pedir por algún enfermo, interceder, se llama la palabra, ¿ya? Intercedemos o pedimos por alguien que está en situaciones difíciles. Y también podemos pedir por nosotros y por las cositas que uno necesita. Pero la oración no es bueno que le digamos, Señor Jesús, te pido un auto, te pido una PlayStation, te pido una pelota, te pido una... Porque a nadie le gustaría que todo el tiempo le pidan y le pidan y le pidan y le pidan. A ver, ¿a alguien le gustaría tener un amigo que solo le pida cosas? Ay, cómprame un helado, ay, cómprame un dulce, ay, cómprame esto, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que también le demos gracias por lo que hemos recibido a Dios, pero también podemos pedirle nuestras cosas y orar por otros, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver unos videos. Ah, mira, vamos a saludar a Jesús que viene llegando. Hace rato que no veíamos a Jesús porque no le estaban llegando los links. Hola, Jesús. Hemos estado orando por ti todos los días. Ahí está Jesús. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo sigue el bracito? Bien. ¿Ya está mejor? Mira, Jesús tiene un yeso en el brazo izquierdo. Niños, para que estemos orando por él, para que el Señor le conceda de poder estar sano rápido y pueda volver a mover su bracito. ¿Ya? Entonces vamos a orar todos los días por seguir orando por Jesús para que el Señor le sane su bracito y le quede súper bien. ¿Ya? Entonces ahora vamos a continuar con la clase de este día. Nosotros vamos a ver unas imágenes aquí. Vamos a fortalecer un poco más lo que es la oración, especialmente la oración de Jesús. En la Biblia, si alguien tiene Biblia,
ahí a la mano, podemos buscar en Mateo. No alcanzo a ver muy bien. Mateo 14:23. Ya, Mateo 14:23. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Alguno de los niños que tenga la Biblia, en Mateo 14:23 dice: despedía la multitud y subía al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Hoy vamos a aprender que en la Biblia hay muchos personajes que hacían oraciones, ¿cierto? Y que todo el tiempo oraban. Entonces, hemos escuchado de muchos personajes de la Biblia que oraban, pero hoy vamos a comenzar con nuestro Señor Jesucristo, con Jesús, porque Jesús también oraba, ¿cierto? Entonces, y Él nos enseña cómo podemos hacerlo. Él nos enseña cómo debemos orar. Entonces, hoy vamos a hablar de Jesús, que es un hombre de oración, y Él fue el que dio la vida por cada uno de nosotros para que estemos bien el día de hoy. Dice que Él despedía a la multitud. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 24, dice que había mucha gente, a Jesús lo seguían muchas personas, así como cuando van a un concierto, no sé si han visto, y hay mucha gente, pero en ese tiempo no había ni tele ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, había mucha gente que seguía a Jesús y él en un momento les decía que chao, y él se iba a cierto lugar especial. ¿A qué? A orar, ¿cierto? Entonces, Él nos enseñó que debemos apartarnos y poder tener ese tiempo de oración con Dios. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo y subió a un monte a orar aparte. Entonces, nosotros vemos cómo Jesús oraba. Hay muchos versículos, hay más de 25 versículos en el Nuevo Testamento donde nos muestran cómo Jesús oraba y que Él siempre sacaba tiempo para poder hacer esos momentos de oración con Dios. ¿Ya? Ahí hay otro versículo, si alguien lo puede buscar, nosotros vamos a irlo viendo. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, él siempre sacaba los momentos para ir a orar. A ver, ¿alguien me puede decir cuándo uno puede orar? Ya dile, Trini. ¿Cuándo, Trini, podemos orar? En la noche. En la noche, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Elías Espinosa, ¿cuándo podemos orar? A todo momento. Muy bien, ¿cierto? Aprendíamos un versículo que tarde, mañana, mediodía, oraré, clamaré y Él oirá mi voz, ¿cierto? ¿De qué forma podemos orar? A ver, ¿cómo es la única forma que podemos orar? ¿Todos de pie o todos acostados? A ver, alguien que me cuente, ¿cómo podemos orar? A ver, Trini, ¿cómo podemos orar? Quiero que todos participen. Samuel y Emanuel después me cuentan cómo podemos orar. Trini. Dile. ¿Cómo pueden orar? Hablando con Jesús. Muy bien, caminando con Jesús. Nosotros en el versículo que tenemos ahí, nosotros vemos que Jesús también oraba ¿cómo? De rodillas, ¿cierto? Samuel y Emanuel, cuénteme, otra forma en cómo podemos orar. El Samuel le quiere decir. Se puede orar de cualquier forma, también leyendo la palabra o ir a la iglesia, o sentado también. Entonces, uno también puede leer la palabra. Entonces, por ejemplo, uno abre un salmo y va leyendo y va orando la palabra, ¿cierto? Entonces, uno puede orar sentado, acostadito. Por ejemplo, si Jesús está acostadito en la cama porque le duele el brazo, él también puede orar ahí acostadito, ¿cierto? Entonces, decirle, Señor, sáname, permíteme poder estar bien. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. También uno puede orar caminando, cuando uno va caminando, cuando uno va en la micro, en el auto, en todo lugar, como decía Elías, podemos orar, ¿cierto? Lo importante es que haya ese momento con Dios. Entonces Jesús se apartaba y oraba. En el otro versículo, aquí solamente colocamos 4 versículos para que ustedes puedan ver, pero la palabra del Señor muestra más de 25 versículos donde Jesús oraba. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche, toda la noche orando.
Entonces eso quiere decir que no hay un tiempo límite, ¿cierto? ¿Cuánto debemos orar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. No. Podemos orar todo lo que el Señor nos permita poder hacerlo. Si podemos orar 1 hora, abuelo está llamando. 5 minutos, todo eso, en esos momentos nosotros podemos orar, ¿ya? Entonces también cuando ustedes se vayan a acostar, oren al Señor, dígale gracias Señor por el día que me regaló, gracias porque pude comer, porque pude jugar, pude ir al colegio, siempre hay cosas para dar gracias a Dios. Entonces dice que Jesús pasó toda la noche orando. Entonces ya vemos primero que él se apartó. Después, él subió a un monte alto, buscó un lugar donde estuviera solo, ¿cierto? Y también nos muestra el tiempo en que él podía orar y era toda la noche. Hay otro versículo que el hermano William nos va a poner. Ahí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, también, no solamente él se apartaba en la noche, ¿cierto? Cuando decía que la noche, porque pasó toda la noche orando, otro día se levantaba muy tempranito, muy antes de que saliera el sol, y también se ponía a orar. Entonces, nos muestra que la oración puede ser de noche o que la oración puede ser de la mañana. Y fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, él siempre buscaba tener un momento solitos. A ver, ¿dónde pueden orar que no haya mucho ruido, mucho escándalo? A ver, ¿dónde creen ustedes que ustedes pudieran orar? Cuéntenme. Trini, cuénteme dónde cree usted que podía orar que no hubiera tanto ruido. Donde no haya vídeo. Sí, pero ¿dónde? Donde no haya bulla. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? A ver. Afuera. ¿En la pieza? Muy bien, podemos orar en la pieza, ¿cierto? Entramos a la pieza, cerramos la puertita y ahí nos arrodillamos y oramos. Ahora vamos a ver un video que nos va a enseñar todas estas cosas y ustedes lo van a tener muy en cuenta y lo van a poner en práctica. Bueno, ¿le parece? Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gaby. Qué bueno es encontrarnos otra vez. Cuenta la Biblia que Jesús fue a cierto lugar para orar. Y cuando terminó de hacerlo, uno de sus discípulos se acercó y le pidió que le enseñara a orar. Y Jesús lo hizo. Podés leer esta historia en Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 4 y Mateo capítulo 6, versículo del 6 al 15. Esta enseñanza no solo fue para los discípulos, también es para nosotros. También esta enseñanza Jesús nos dejó para que sepamos cómo orar. Acordate que orar es hablar con Dios. Y Jesús nos enseña que cuando hablamos con Dios, debemos hacerlo en un lugar tranquilo. Nos aconseja entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y allí hablar con Dios. Ahí contarle todo lo que queramos. Primero Jesús nos enseña que tenemos que alabar a Dios. ¿Qué es alabar a Dios? Es reconocer lo que Dios es, reconocer que Él es bueno, reconocer que Él es el Creador, que Él es nuestro Salvador, darle gracias por la vida y por todo lo que nos da cada día. Segundo, Jesús nos enseña que podemos pedir a Dios lo que necesitamos. Dice estos versículos que leímos, danos el pan nuestro de cada día. Pedir a Dios el alimento, la ropa, un trabajo para papá, una casa, orar por nuestra familia. Si estamos enfermos, pedir que nos sane.
Y cualquier necesidad que tengas vos o alguien de tu familia, podemos hacerlo, podemos pedirle a Dios. Tercero, Jesús nos enseña que debemos pedir perdón a Dios por aquellas cosas malas que hemos hecho. También por las cosas malas que hemos pensado o por las cosas feas que hemos dicho. Y también nos dice que debemos perdonar a todos aquellos que nos hacen mal. ¿Y cuándo tenemos que orar? ¿Sabes que en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, oren en todo momento? Así que te animo a que cada día busques un lugar y un horario para hablar con Dios, para alabarle, darle gracias, contarle todas tus cosas y pedirle lo que necesites. Amado Dios, gracias porque me enseñaste a orar. Ayúdame a hablar contigo cada día. En el nombre de Jesús, amén. Vengo a Jesús para agradecer. Vengo a Jesús para agradecer. En la mañana y en la noche tú debes saber. Mis papás, mis maestros, mis amigos también. Yo les agradezco y los trato bien. Nunca dejaré de elevar mi voz. Tanto es como amo a Dios. Siempre estaré agradecido con Él. Él es mi Dios, mi amigo. Yo tengo tanto. Muy bien. Entonces, ¿alguien me quiere contar qué aprendió en este video en esta noche? ¿Quién me quiere contar qué aprendieron? A ver, mientras lo veían. Están tímidos hoy. Elías, cuénteme. Que podíamos orar a todo momento. Ya, y un lugar especial que nos mostraba ahí un niño orando, ¿dónde era? En el cuarto. Muy bien. Trini. ¿Qué nos iba a decir Trini? Que levantó la manito. Ya. Ah, dijo que estaba tímida. Ah, bueno, ya, después. Pregúntele usted por Blanquita. ¿Qué lugar nos mostraba el video que el niño iba a orar? ¿A dónde iba a orar el niño? En la pesa. En la pieza. Muy bien, en la pieza, ¿cierto? Entonces, ¿y qué forma oraba? ¿En qué forma estaba? ¿En qué posición estaba el niño orando? ¿Cómo De está? rodillas. Rodillas. Entonces, él tenía una forma de orar y era de rodillas en su cuarto. Entonces, siempre hay lugar donde nosotros podemos orar. Y así como Jesús le enseñó a los discípulos, él también nos enseña en su palabra. Ahora vamos a ver un video que el hermano William tiene aquí, que también tiene que ver con la oración. En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con Él. Al llegar la noche y antes de comer, va conmigo siempre a la escuela. Cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo. Fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús.
conmigo siempre a la escuela. Cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo. Fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Todas las mañanas platicamos con él. Al llegar la noche y antes de comer. Va conmigo siempre a la escuela. Cuando duermo él siempre vela. Él me sana si estoy enfermo. Fiel amigo tan dulce y tierno. Por eso tengo que cantar diciendo: en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Somos felices porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús. Muy bonita la canción, ¿les gustó la canción? En mi casa vive Jesús. Entonces, muy bien, muy bien. Recordaba, la canción nos decía que él iba con nosotros a la escuela. Entonces, ustedes tengan la seguridad de que cuando van a la escuela no van solitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Jesús los está acompañando. Dice que antes de dormir también él platicaba, o sea, hablaba con Jesús, ¿cierto? Y también antes de comer. Entonces nosotros también debemos de darle gracias a Dios cada vez que vamos a comer. También dice que todas las mañanas platicaban y cuando se iban a dormir. Es nuestro amigo Jesús. Y especialmente cuando íbamos a la escuela, dice la canción, que en mi casa vive Jesús. Y que Jesús también viva en el corazón de cada uno de los niños. Así que después el hermano va a dejar el link ahí para que ustedes también puedan practicar la canción, la puedan cantar, ¿ya? Entonces es muy, muy, muy bonita la canción. Recordar que Él todo el tiempo está con nosotros, ¿ya? Entonces que el Señor Jesús les bendiga, me alegra que estén aquí y que hayamos aprendido algo más del amor de Dios y de la oración. Vamos a seguir todo este tiempo hablando acerca de la oración. Y ustedes me van a contar qué días oran, si oran por la mañana, oran por la tarde. Ya la tarea es tener más tiempo de orar. Ya ustedes como niños también deben tener tiempo de oración. ¿Listo? No sé si la hermana Heito quiere decir algo. O el hermano William. No, agradecerles a los niños por la asistencia. Ah, Elías, ¿tú quieres hablar? Cuéntanos, Elías. Trini también. En la Biblia que me regalaron, entras donde ya se terminó, encuentro cómo encontrar ayuda en la Biblia y abajo me sale cómo enfrentar la enfermedad. Y es un salmo que es Salmo 23. Qué bien, Elías, qué bien que esté estudiando, qué bien que esté viendo la Biblia, lo felicito. Lo ideal es que ese regalo que se les hace lo puedan usar y lo felicito, Elías, por estar utilizando su Biblia. También si quiere la puede llevar a la iglesia y cuando el pastor o el hermano que esté predicando diga los versículos, usted también los puede buscar. Eso hizo Wilson y Samuel el martes que fueron a la iglesia, llevaron la Biblia y estaban buscando los versículos. Y así ustedes van dándose cuenta dónde están los versículos. Trini también quería hablar. ¿Qué quería decir? ¿Qué pues? No, ya Aquí no, todos Blanquita. pueden participar. Todos pueden participar, todos pueden quiere hablar. Si decir? alguien nos quiere contar algo también, no les dé vergüenza, cuénteme si alguien quiere contar algo que le pasó durante el día, ¿ya?
Este es el espacio de ustedes, los niños. Ya, entonces vamos a continuar y vamos a pedirle a nuestra hermana Georgina que ella pueda estar orando por este mensaje, por este tiempo que hemos podido compartir y hemos aprendido algo más acerca de la oración y cómo Jesús nos enseñó a orar y cómo Jesús es uno de los más grandes en la oración, en la palabra del Señor, ¿ya? Ya, vamos a orar al Señor. Padre amado, le damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas que nos das, Señor Jesús. Bendice cada hogar representado, cada niño, cada padre. Señor, guarda cada uno de sus hogares, amado Jesús. Te ruego, Señor, que sea bendiciéndolo y ellos puedan crecer con tu gracia, Señor, y con el temor tuyo, amado Dios. Te ruego, Señor, tu bendición en este día. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que enseña de tu palabra, dando sabiduría y gracia cada día, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de los niños. Guarden, le pedimos ahorita al hermano que nos mande la canción aquí por el grupo de los niños para que ustedes la puedan aprender, puedan cantarla. Aprender que en mi casa vive Jesús, ¿ya? Entonces, que el Señor Jesús les bendiga, que estén bien, un abrazo grande para todos, nos vemos el próximo miércoles con la ayuda del Señor, con un poco más de la palabra de Dios. Chao, princesa, chao, Jesús, recupérate pronto, estamos orando todas las mañanas por usted, así que muy tranquilo. Josefita, bendiciones, te queremos mucho a todos, Samuel, Wilson, Elías, que el Señor Jesús les bendiga, que estén bien. Y recuerden, en mi casa vive Jesús.